Gálatas 3:19. Vamos a leer Gálatas 3:19. Dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a que fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera edificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. El día de hoy me gustaría también compartir un poco de mi testimonio. Yo recibí la salvación hace unos pocos meses, el 6 de noviembre, gracias a los videos que comparte el hermano Tusalén. Para mí ha sido una gran dicha poder estar hoy aquí con ustedes contándoles que por gracia fui salvo, que el Señor de alguna manera permitió en mi vida pasar muchas cosas. Entonces, para empezar a contarles un poco acerca de mi vida, me gustaría decirles, yo crecí en una familia con una tradición religiosa, la más conocida en el mundo cristiano, ¿sí? Entonces, desde muy pequeño, por haber crecido en esa familia, ¿sí?, con esa tradición religiosa, humanamente quería agradar, pensaba que sirviendo en la iglesia, fui monaguillo, pues estaba haciendo las cosas bien, pensaba que era un niño bueno, que estaba sirviendo para Dios, ¿sí? Entonces desde muy pequeño en esa religión fui creciendo, ¿sí? Pero de alguna manera el Señor permitía que en mi corazón no viera como que eso era una verdad, sino que algo pasaba, algo me hacía sentir que no estaba en un lugar correcto. Desafortunadamente a muy poco tiempo, o muy joven, pasó algo en mi vida muy terrible, y a los 11 años de caí en la drogadicción, ¿sí? Duré desde los 11 años hasta los 16, casi ya para cumplir los 17, en la drogadicción. Entonces, siendo drogadito, también buscaba como acercarme a Dios, porque de alguna manera siempre estaba en mi corazón que algo faltaba, ¿sí? Que era una persona muy mala. Entonces, a causa de estar siempre como desde pequeño en ese mundo donde de alguna manera pues leen la Biblia, ¿no?, se me ha guardado un versículo que dice: y conocer la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, de alguna manera, ese versículo desde pequeño siempre estuvo sonando en mi cabeza. Si yo conozco la verdad, supuestamente, porque a uno iba en esas religiones y leía la Biblia, si yo la conozco, porque todavía porque no soy libre, porque sigo siendo drogadicto, porque me siento como una basura, ¿sí? Entonces, siempre me enseñaban de que cada vez que yo cometiera un error tenía que ir a pedir perdón. Entonces yo todas las noches, después de fumar lo que fumara, después de hacer tantas cosas, yo empezaba allá, como lo decía la religión: Señor, perdóname porque dije mentiras, perdóname porque oí tal cosa, perdóname desde pequeñito, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque de alguna manera, hoy por pura gracia, el Señor me mostró cómo verdaderamente es que se perdona los pecados, ¿sí? Entonces, para eso me gustaría que fuéramos a Levítico 4. Vamos a Levítico, para entender un poco de cómo el pueblo de Israel hacía para redimir su pecado, ¿sí? Porque esto no lo cuentan en las religiones, ¿sí? Yo me acuerdo que a mí me decían que para que Dios me perdonara yo tenía que confesar todo lo que había hecho. Y es muy curioso porque científicamente está comprobado que nosotros, los seres humanos, tenemos más de 60.000 pensamientos al día, ¿sí? Entonces, imagínese, la palabra enseña que usted con la mente, con los pensamientos peca. Dígame, ¿usted en qué momento
si lograra ser una persona justa, ¿en qué momento usted podría confesar? El 1% de esos 60.000 serían 600 pecados. Dígame usted en qué momento empezaría. Hoy tuve tal pensamiento. No se puede. ¿Sí? Es más, para nosotros nos es imposible cargar nuestros propios pecados. Pero quiero que vayamos y miremos cómo el Señor había hecho para que el pueblo de Israel redimiera sus pecados. Es Levítico 4. Levítico 4, 27. ¿Ya todos están ahí? Vamos a leer la palabra. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo en contra de alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado. Ahí hay una pista muy bonita. Quiero que guarden ese versículo. Luego que conociere su pecado, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura y de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Entonces, ¿cómo antiguamente el pueblo hacía para ser perdonado? Así, pidiendo todos los días, perdóname hoy, Señor, porque yo hoy tal cosa cometí, porque yo hoy le quité un dulce a la señora de la tienda. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacían? Con una ofrenda, ¿sí? Para eso no sé si bíblicamente, quiero que me respondan, bíblicamente, ¿dónde dice la palabra que están escritos nuestros pecados? Bíblicamente, ¿dónde están escritos nuestros pecados? ¿Hay algún hermano que pueda contestarme en los comentarios? Amén, en los cuernos del altar. Para eso vamos a ir a Jeremías 17. Jeremías 17. Vamos a leer ese versículo que dice ahí en Jeremías 17. Jeremías 17. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Entonces, mire cómo la palabra de alguna manera desde los tiempos antiguos nos iba mostrando el plan de redención, ¿sí? Porque la palabra nos enseña que todo iba a ser sombra. Entonces, para las personas nuevas, quiero volver a leer ese versículo, Jeremías 17, porque quiero que se lo guarden en su corazón para que ahorita el Señor nos permita de alguna manera ver por la palabra cómo fue que el Señor Jesucristo nos redimió de nuestros pecados. Entonces voy a leer otra vez. Jeremías 17. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de sus corazones y en los cuernos de sus altares. Entonces, de alguna manera, es muy maravilloso. Ahora vamos a leer Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su gracia, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Quiero que acá dice, sumo sacerdote. Vamos a volver otra vez a Levítico. Vamos a volver a Levítico. Porque ahí mismo en Levítico 4 nos va a mostrar algo que hacía el sumo sacerdote de la época, que era Aarón.
Números. Hechos. Yo tengo Biblia nueva, entonces no estoy tan acostumbrado a ella. En la otra sí era más que. Entonces vea, Levítico 4:25. Y con su dedo el sacerdote toma de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. ¿Dónde ponía el sacerdote la sangre? ¿Con qué cubría el sacerdote? ¿Con qué cubría el sacerdote? ¿Qué hacía el sacerdote con esa sangre? ¿La ponía sobre qué, hermanos? Amén, en los cuernos. Entonces, ¿dónde están escritos nuestros cuernos? En nuestros cuernos, nuestros pecados en los cuernos. Entonces, mira lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús, no en la tierra, sino en el cielo. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea que ese mismo ejercicio que nosotros vimos que hacía el sacerdote en Levítico 4, 27, 25, 20, ¿sí? Que le hemos leído ahorita, eso mismo lo hizo Jesucristo en el cielo, en el tabernáculo, por el más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Si dice que no es de esta creación, ¿de dónde es? El del cielo. Entonces, esto mismo que hacía, que era sombra lo que iba a hacer Jesucristo, que leímos en Levítico 4, lo hizo Jesús en el cielo. Y nos dice que nos dio eterna redención. Pero de alguna manera, esto no lo hablan las diferentes denominaciones, ¿sí? Eso no lo muestran, eso no lo cuentan. Y cuando yo pude conocer esto, para mí fue una muy grande gracia. Yo recibí mi salvación con Isaías 53:6. Vamos a ver qué dice Isaías 53:6. Entonces, es una muy grande gracia, porque uno no entendía, uno pensaba que sí, que si yo me arrodillaba todos los días, así, Señor, perdóname por esto y por eso iba a ser perdonado mi pecado. Entonces dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando el Señor me permitió entender que mi pecado no estaba en mí, sino que había sido cargado en ese cordero, ¿sí? En ese cordero de Dios, a mí se me cayó una venda y fue maravilloso porque de ahí para adelante yo podía ver el Evangelio en toda la palabra. Y es un gozo muy grande porque toda la palabra habla de eso, encierra a Cristo. Entonces, de alguna manera estoy muy agradecido con el Señor por haberme permitido recibir la salvación y hoy compartirla con ustedes. Tengo 24 años, pero de alguna manera el Señor permitió en mi vida muchas cosas maravillosas. Hoy digo que son maravillosas, ¿por qué? Porque tuve que pasar por eso para ser salvo, ¿sí? A mis 22 años, yo caí en prisión inocentemente, ¿sí? Caí en prisión porque a mí me gustaba mucho la política. Después de dejar las drogas, yo pues dije, bueno, ahora sí me voy a portar juicioso, voy a empezar a volver a estudiar, terminé mi colegio y me saqué un buen IFES, me gané una beca en la universidad. Y a causa de llegar a la universidad,
eh, empecé a leer muchos libros y muchas filosofías. Entonces, de alguna manera, empecé a negar y hablar de cosas terribles. Pero por estar en el tema de la política y estudiando temas de la política, logré adquirir un cargo político. Fui presidente de una corporación y empecé a denunciar a un alcalde, ¿sí? Y ese alcalde aprovechó un tema que ha pasado a nivel nacional para meterme en prisión y me estaban acusando de terrorista. Pero en la cárcel no tuve otra acción porque hay un lugar, no sé si ustedes han visto las películas, que lo meten a uno en un cuarto pequeño donde no hay luz, no hay colchoneta, no hay nada. ¿Sí? Se llama la unidad de tratamiento, la UT. Cuando yo estuve en ese lugar, yo no tuve otra opción sino mirar para arriba. ¿Sí? Mirar para arriba y decirle a Dios que me ayudara, ¿sí? Entonces desde ahí el Señor empezó a trabajar en mi corazón, a prepararlo, porque yo era muy altivo, aún siendo drogadito, aún siendo, sí, yo me creía, mejor dicho. Entonces, de alguna manera empecé a coger la Biblia y, y el Señor poco a poco me fue mostrando, sí, el Evangelio estaba aquí, pero no había bajado a mi cabeza, a mi corazón, no había bajado a mi corazón. Entonces, yo saliendo de la cárcel, pues con la necesidad de buscar la verdad, llegué a otra religión. Así, volví y pensé, "Ah, esta sí es, ¿sí? Una religión donde observan mucho la ley, ¿sí? Pero eso también fue por pura gracia, porque cuando yo llegué a esa religión y de alguna manera al ver tanto la ley, ¿sí? Vamos a simular que eso es un espejo. Yo me fijé, de verdad, hice la tarea bien, por pura gracia, de ver la ley así de cerca, así. Entonces, cuando tú te ves en un espejo por mucho tiempo, tú te empiezas a dar de cuenta, uy, tengo por acá una manchita, por aquí una cicatriz, por aquí, ¿sí? Entonces, así mismo pasó conmigo con la ley. Yo empecé a verla y dije, uy, no, yo soy terrible. Yo me voy a morir. Yo me voy a morir. Y yo lloraba así en las noches, cuando terminábamos de orar con mi esposa, ella se quedaba profunda, yo me arrodillaba y yo lloraba, yo le decía, Señor, si tú vienes hoy, yo me voy para el infierno, me voy a morir, me voy a morir. Entonces, de alguna manera, llegó el juicio a mi corazón. Pero, ¿en qué momento llegó el juicio a mi corazón? Cuando pude leer esa palabra. Cuando pude leer, y Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Y inclusive en el video del hermano Matusalén, él hacía, no está el pecado, hacía que está, él hacía esto. ¿Sí? Él hacía, si este es el pecado, estaba encima suyo y ahora está aquí, en Jesús. O al contrario, ¿no? Acá acabo de darme cuenta que tiene. Si este pecado estaba acá encima mío y ahora está encima de él, así como dice la palabra, ¿sí? Cargó en él. Mire, ¿dónde está mi pecado? En Jesús. Y lo más hermoso y maravilloso es que el Señor venía hablando de esto hace mucho tiempo. Hoy inclusive conocí una palabra que está en Zacarías. Vamos a Zacarías. Y es cuestión de poder creerlo, ¿sí? De poder observar la palabra y creerla. Zacarías 3:9. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Yo soy la tierra, ¿sí? Yo soy esa tierra, ¿sí? En un día. Y quitaré el pecado de la tierra en un día, ¿sí? Entonces, al verme dado cuenta de que el Señor hizo a mí de alguna manera, ha entrado un gran agradecimiento en mi corazón. Y más ahora que pues, estoy
cerca de la iglesia, he podido tener la guía del siervo y he aprendido todavía muchas cosas, ¿sí? Y también el Señor me ha permitido mostrar que predicar el Evangelio no es predicar y compartir conocimientos, sino también es compartir el corazón de Dios. Y compartir el corazón de Dios es mostrar ese amor tan grande y ese compromiso tan grande que aún lo envió al unigénito, a su único hijo, a hacer este ejercicio. Este era el pecado que me iba a matar. Vamos a hacer de cuenta que este pecado es una piedra gigante que tarde o temprano me iba a estripar. Pero ¿a quién estripó, hermanos? ¿A quién estripó ese pecado? ¿A quién estripó, hermanos? Entonces, de alguna manera, el Señor me ha permitido entender eso. Y también otra cosa que me ha permitido es eso mismo que dice ahí en Isaías 53, 6. Que el verdadero pecado es estar lejos de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Ese es el verdadero pecado. Pero ¿qué me enseñaban a mí desde pequeño? Que el pecado era sacarle los dulces a mi mamá, las monedas, decir mentiras, escaparme, no ir al colegio, ¿sí? Entonces yo cada vez que iba a pedir perdón, ¿sí? Señor, perdóname, Señor, ¿sí? Pero ese no era mi pecado, era estar lejos de Él. Y para eso me gustaría enseñar una historia que hace poco aprendí en la iglesia, y es la rosa, ¿sí? Haz de cuenta que mi mano es una rosa, muy rojita y bonita, pero ¡pum!, yo la corto, ¿sí? Así como cuando usted le coge una rosa y se la va a regalar a su pareja, a su novia, a su prima, a su mamá. ¿Cómo va esa rosa cortada? Esa rosa cortada sigue teniendo color, ¿sí? Sigue oliendo a rico. Pero ¿qué va a pasar con esa rosa? Tarde o temprano, ¿sí?, se va a morir. Bueno, la rosa en sí ya está muerta, pero ella no lo sabe, ¿sí? Porque ella se mira, uy, yo todavía estoy rojita, uy, yo todavía huelo a rico, ¿sí? Pero ¿qué piensa de la planta donde ella estaba? Sí, esta es la rosa, mi mano, y esta es la planta, pero la fue arrancada. ¿Qué piensa de la planta? ¿Cómo ve la planta la rosa? Está muerta. ¿Por qué está muerta, hermanos? ¿Por qué está muerta la planta? Quiero que me respondan en los comentarios. ¿Por qué está muerta la planta? Creo que dice algo ahí que no entiendo. No entiendo qué dice aquí. Voy a darle ojo. Ahora sí. Está separado, sí. Amén. Entonces, esta es la planta. Sí, esta es la rosa así bonita, frondosa. Entonces, fue cortada. La planta se dice, ¡ay! Huele rico, todavía estoy rojita, ¿sí? Así como no se veía antes, se echaba perfume, ¿sí? Y hoy salía, uy, yo estoy vivo, yo quiero ser tal cosa, ¿sí? La planta, uy, me van a llevar allí de regalo, vean, me eligieron a mí porque todavía soy rojita, bonita. Pero ¿cómo veía la planta? ¿Sí? Está muerta, porque yo soy la que le doy vida. Así mismo pasó con Dios. Cuando Adán pecó, fue separado de la gloria de Dios, ¿sí? Y ese pecado que hoy te condena a ti, para las personas que por pura gracia estén viendo este en vivo, no es que tú digas mentiras, no es que tú te hayas robado el dulce en una tienda, por si algún niño está viendo también este video. El pecado que te condena a ti es estar separado, y nosotros nacimos separados de la gloria de Dios. Por eso cuando por pura gracia el Señor me permitió entender, por medio de Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, ¿sí? Yo entendí esto, ¿verdad? Que lo que nos separaba de Dios fue quitado y puesto en Jesús, para que yo pudiera estar así con mi Señor. ¿Sí? Pero mire cómo el mundo tiene engañado. Y no solo vea, el mundo tiene engañado, o el enemigo tiene engañado a las personas. Y no, quiero que lo diga la palabra.
Gálatas, Gálatas 3. Vamos a leer Gálatas 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ¿cómo nos enseñan esas religiones a nosotros, esas tradiciones? Por la ley. La ley. ¿Sí? La ley, la ley, la ley, la ley. Pero les voy a contar algo. Para los hombres, la ley es una maldición. ¿Sí? Ah, pero ¿cómo así, hermano? Sí, o las personas nuevas que me... ¿Cómo así que la ley es una maldición? Sí, ahí más abajito lo dice. Leamos el 10. El 10 que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la ley vino a ser maldición para los hombres? Me gustaría que los hermanos me contestaran. ¿Por qué la ley vino a ser maldición para los hombres? Alguien que me, en una palabra. Amén, porque nadie la puede cumplir. Para eso, hermano, quiero compartirles este ejemplo que me regaló el Espíritu Santo porque no lo he escuchado, aún ni en la iglesia he escuchado ese ejemplo. ¿Y por qué se los quiero compartir a ustedes, hermanos? Para que ustedes lo transmitan con otra persona. Cuando Adán y Eva, el ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, vamos a hacer de cuenta que ellos al pecar, al quedar separados de la gloria de Dios, quedaron ciegos, sin manitas y sin pies. Entonces, el Señor por pura gracia, porque como ellos son tan incrédulos, ¿sí? No podían creer a la palabra, ¿sí? No podían creer que estaban en esa situación, incapacitados, ciegos, sin manos y sin pies. Ellos no podían ver, no podían creer. Entonces, Dios en su sabiduría, ¿qué hizo? Les dio la ley. Pero vamos a dar de cuenta que la ley es un árbol, ¿sí? Es un árbol grande, frondoso, así. Entonces que la ley les dice a ellos, ¿ustedes se quieren salvar? Súbanse en ese árbol. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si a usted, un hombre que está en la situación de estar ciego, sin brazos, sin piernas, le dice, súbase en ese árbol? Para ello, ¿sí? Para ello sería una bendición. ¿O qué sería? ¿Qué sería, hermanos? Para una persona, ¿sí? En vez de darle, después de que se da cuenta, ¿sí? Después de que puede ver su situación, ¿sí? Llega al juicio, uy, yo estoy cieguito, estoy sin manitas, ¿sí? Y le dicen a alguien, le dice, sí, pero ¿se quiere salvar? Subas a ese árbol, allá a la punta. ¿Qué va a decir esa persona? Que es una maldición, exactamente. Pues así fue la ley para nosotros. Porque ¿quién puede cumplir la ley? Solo el mismo que la dio. ¿Sí? Es más, en Romanos 7, no me acuerdo qué versículo dice que la ley es espiritual. ¿Ustedes por qué creen, hermanos, que Dios le dio una ley espiritual a un hombre carnal? Porque en el mismo versículo dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí? Porque la palabra nos ha enseñado que Dios lo encerró todo en pecado, ¿sí? Para que él pudiera darse cuenta de que necesitaba un Salvador, ¿sí? Y la palabra prometía un Salvador, la palabra prometía una persona. Esa persona
que sí tenía los brazos completos, que sí tenía las manos completas y se podía ver, ¿sí? ¿Y qué hizo esa persona? Se subió, está incapacitado, de cuenta, no tiene ni cabeza, ni pies, ni manos, pero este sí, tiene todo. Se lo colgó encima, en su cabalgadura, y subió al árbol. Y eso nos fue contado a nosotros por fe como justicia. Entonces, de alguna manera las personas, lastimosamente, por la tradición de hombres, no han podido entender. No han podido entender que ya esto que leímos en Zacarías, que en un día iba a quitar el pecado de la tierra. ¿Sí? Yo soy esa tierra. Y ese pecado fue quitado en un día. ¿Qué día pasó eso? ¿Hace cuánto tiempo, hermanos? ¿Hace cuánto tiempo pasó? ¿Hace cuánto se cumplió esa palabra que leímos en Zacarías? Que iba a quitar el pecado de la tierra en un día. Amén. Entonces para mí ha sido una gracia muy grande, hermanos. Me gustaría compartirles mi foto de cuando yo era drogadicto. A ver si se alcanza a ver. Sí, porque ahorita me veo... Pues yo sé que soy feito, ¿no? Pero tengo una camisita blanca, estoy cachetancito, ¿sí? Pero quiero mostrarles mi foto de cuando yo era drogadicto, ¿sí? Porque hace poco entendí también la palabra que dice que me glorío en mis debilidades, ¿sí? Esas son las debilidades en las que yo me glorío. En que yo fui VIP, ¿sí? Vil, inútil y perverso. ¿Por quién vino Dios? Por los VIP. Por las personas que son vil, inútiles y perversas. Y yo era uno de esos, yo era un VIP. Y yo sé que los hermanos que me dicen ahí amén, también eran VIPs, ¿sí? Entonces, Dios vino por los VIP. Quiero a ver si la encuentro así rápido, la foto. Hace poquito un hermano que es de Venezuela me compartió un versículo. Era que le acerco un poquito para que se me vea más la cara. Del paralítico de Tesda, que le dijo, toma tu lecho y anda, ¿no? Este es mi lecho, hermanos. Este es mi lecho. Pero por esto yo tuve que pasar para que el Señor preparara mi corazón, para que cuando yo leyera esta palabra en Hebreos 10:10 pudiera creerla. Que dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Cuáles son los sacrificios? Humanamente los sacrificios son cuando esas personas todos los días van allá, Señor, yo soy un pecador. O esas personas que según las tradiciones se suben por allá a montañas de rodillas, pegando, hace poquito en Semana Santa, ¿no? Se pegan latigazos. Sí. Pero ¿qué dice? Que nunca pueden quitar los pecados. Pero, vea lo que dice ahí. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Quiero que se guarden este versículo en el corazón, hermanos. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Para las personas nuevas, quiero decirles esto: no hay más ofrenda por el pecado, no hay más. La única que valió fue la del cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. ¿Qué ofrenda puedes ofrecer tú que esté a la altura de ese sacrificio? ¿Qué ofrenda puedes ofrecer tú, hombre, que esté a la altura? Y lo digo de alguna manera con esta
frialdad, puede decirlo, porque el Señor lo permite así. Oh hombre, ¿qué otra ofrenda puedes ofrecer tú? Hermanos, ¿qué otra ofrenda alguien puede ofrecer? Contesten, por favor, en los comentarios. Dice acá claramente, no hay más ofrenda por el pecado. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué otra ofrenda puedes ofrecer tú, hombre? No hay más. No hay más. Y esto llegó a mi corazón. Pero para que esto llegara a mi corazón, tuve que pasar por esto. Tuve que pasar por estar así. Tuve que pasar por comer comida con gusanos. Tuve que pasar por menosprecio. ¿Sí? Pero hoy me la gozo. Ha sido una bendición maravillosa. En serio que sí. Ahora entiendo por qué los apóstoles decían, hasta el momento he pasado hambre, andaba mal vestidos. Ahora entiendo, cuando yo leía, cuando no era salvo yo leía, oiga, pero esta gente cómo puede de verdad cantar en la cárcel. Yo lo hice. Sí, y ha sido una bendición maravillosa. Sí, ha sido una bendición maravillosa. Entonces, de alguna manera, la gracia, ¿sí? La gracia es lo más maravilloso, ¿sí? Lo más maravilloso. Por eso la palabra dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? ¿Qué otra ofrenda puedes dar tú? Si no crees esto, tendrás que dar una ofrenda. Pregúntate en tu corazón, ¿tú tienes una ofrenda a la altura del cuerpo de Cristo? ¿A la altura de la sangre de Cristo? Si tú no crees esto, tendrás que presentarte el día del juicio con una ofrenda. Pregúntate en tu corazón, ¿qué ofrenda tienes tú que esté a la altura del cuerpo de nuestro Señor? ¿Qué ofrenda tienes tú que esté a la altura de la sangre de nuestro Señor? Por eso, para mí y para los hermanos, es esta palabra, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Para esas personas que creen que por hacer o dejar de hacer serán justos, esta palabra es para ustedes. ¿Sí? Y que Dios tenga mucha gracia para que algún día, en serio que sea algún día, puedan recibir la palabra en el corazón y puedan creer que ya Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Sí? Cristo nos redimió ya de esa maldición. Entonces, para esas personas nuevas que hoy, por gracia, pueda que estén viendo esto en vivo, ¿qué otra ofrenda tienes tú? Llévate esta palabra en el corazón y voy a orar para que esta palabra para esas personas se les guarde en el corazón. ¿Qué otra ofrenda tienes tú que esté a la altura del cuerpo de Cristo? Que esté a la altura de la sangre de Cristo, que puedas presentar tú el día del juicio. Si no tienes ninguna ofrenda, y hoy puedes entender que tú no tienes ninguna ofrenda, coloca tu sangre a ver si está a la altura de la sangre de Cristo. Si tu sangre está a la altura de la sangre de Cristo, no pongas la de Cristo. Pero si tú crees que tu sangre no está a la altura, si tu ofrenda no está a la altura del cuerpo de Cristo, pon la sangre de Cristo. Pon la sangre de Cristo. Y créelo. Cree que esa sangre va a estar en los cuernos. Por eso lo llevé a esa palabra. Cree que la sangre de Cristo ya tapó esos cuernos donde tu pecado estaba escrito. Entonces, cuando Dios se acerque al altar y mire los cuernos y diga, yo quiero ver qué pecados tiene el hombre. Ay, no hay ninguno, porque ahí está la sangre de mi hijo. Quiero terminar ahí. Quiero darle las gracias, hermanos, por haberse conectado al live, por haberme escuchado, por no haberse salido. Sí, porque la verdad,
Estoy un poco nervioso porque es la primera vez que el Señor me permite compartir. ¿Sí? Entonces estaba un poquito, no encontraba los versículos. No, y también porque la Biblia está nueva, ¿sí? Me la regaló el Señor en un retiro de la iglesia. Aquí la tengo, mira. Aquí. Dice, está nuevecita. Está para la familia Villamizar por Yahweh. Está nuevecita, entonces a lo que no lo voy a buscar. Vamos a orar. Señor, Padre, te doy muchas gracias, Padre. No encuentro las palabras para describir cuán agradecido estoy contigo, Señor. Porque me salvaste, aún me salvaste, siendo vil, inútil y perverso, Señor. Cuando mis pensamientos, mi corazón estaba alejado de ti. Tú enviaste a ese Cordero que quitó el pecado en un día. Tú enviaste ese Cordero, Señor, y por eso te agradezco. Porque enviaste ese Cordero para quitar el pecado del mundo en un día. El pecado de la tierra en un día. Y yo era esa tierra, Señor. Esa tierra que solo producía espinos y cardos. Era esa tierra, Señor, que solo producía gusanos. Y aún así tú me recogiste con misericordia, Señor. Y vendaste mis heridas. Y les echaste aceite, Señor. Y gracias, Padre amado, por haberme salvado. Gracias, Señor. Permite a que todas las personas que puedan escuchar esta palabra, Señor, pueda llegar el juicio a su corazón y puedan ser salvas, Señor. Y que entiendan que por pura gracia también respiran. Amén.